Buenas tardes, qué bueno tener una buena audiencia hoy día, porque el tema que vamos a tratar, la verdad es que es bien interesante y bien novedoso. Como ven acá, estamos haciendo estas cosas para eh, de tecnologías que ya están en el mercado, que están muy en boca a boca de la gente, de medio y qué sé yo, sino que tratar de ver cosas que van un poquito más allá o que las vamos a empezar a hablar con más en el futuro. El, el webinar pasado de Software Defined Radio, empezar a abordar esta línea del Software Defined. Y hoy día vamos a hablar de otro tema que para nosotros bien interesante conocerlo, pero creemos que va a tener una explosión bastante en el próximo tiempo. Hace poquito se incorporó Agustín Sá a nuestro equipo de Academias IT. Él es asesor para todo lo que tiene relación con la parte de informática, Big Data, desarrollo, sistemas operativos, etcétera. Y Agustín está trabajando en su tesis relacionada con la metaheurística, que es lo que vamos a hablar hoy día. O sea, no lo voy a hablar yo, lo hablaré, él lo va a explicar de un punto de vista bien simple y bien básico, más que nada entender el concepto y que a raíz de eso se empiecen a levantar consultas y se empiece a levantar la inquietud de empezar a trabajar con esto y bueno, nosotros como si quedamos abiertos a atender sus dudas y ver en qué nos apoyar en sus proyectos. Para mucho tiempo, Agustín, un último mensaje en el chat va a estar revisando las preguntas, así que las preguntas que queriendo vayan por el chat y al final se las vamos a pasar a Agustín para que las podamos contestar. Sin más, paso el de presentador Agustín para que empecemos a trabajar. ¿Estamos listos? Estoy presentando. ¿Me pueden confirmar por chat que estamos bien? Entonces, gracias Mauricio por la presentación. Espero que esté todo bien. Como les explicaba Mauricio, mi nombre es Agustín Salas y soy asesor de Academia IT. Tengo el grado de en Ingeniería Informática y básicamente mi área de investigación tiene que ver con las metaheurísticas. ¿Ya? Voy a hablar un poquito de inteligencia artificial, algoritmos de optimización y obviamente nuestra parte más fuerte va a ser en las metaheurísticas. Vamos a ver un poquito de conceptos en primera parte, luego vamos a ver un ejemplo bien genérico que va a permitir acercarnos un poco a lo que corresponde a metaheurísticas, luego un ejemplo específico con un poco más de modelado matemático, muy poquito, solo es para presentar el tema, pero un ejemplo real y el estado del arte, decirlo, en la investigación de metaheurística y cómo esto se aplica a nuestra vida diaria. Es interesante el tema, así que muchas gracias por su participación y vamos a continuar. Lo primero y lo más importante, cuando hablamos de inteligencia artificial, es poder definir un poco de qué se trata, y para hacer eso necesito usar un par de referencias, ¿ya? La primera referencia que tú encuentras cuando buscas inteligencia artificial en Internet es la que aparece aquí en Wikipedia, y define que es un programa diseñado para realizar determinadas operaciones que se consideran propias de la inteligencia humana, como por ejemplo el autoaprendizaje. ¿Ya? Entonces, solamente vamos a ir explotando y vamos a ver que las metaheurísticas caen dentro de esta clasificación y tanto pueden ser definidas como inteligencia artificial también. ¿Ya? Está bien importante y bien conocida, Wired define a la inteligencia artificial como una rama de las ciencias de la computación
intenta construir máquinas que son capaces de tener comportamiento inteligente. Por lo tanto, es justamente lo que estamos haciendo. Antes de pasar a una definición propiamente tal como una metaheurística, necesito contarles qué es una heurística, que es el primer paso antes de llegar a la metaheurística. Entonces, acá yo puse la definición en inglés porque me parecía mucho más clara que la definición en español. Y heurística viene del griego y significa encontrar, si hacemos una traducción más literal. Ahora, al campo de la computación, podemos ver que la heurística es tratar soluciones a través de ensayo y error o a través de reglas que no están suficientemente claras, ¿ya? Entonces, es importante tener aquí que la heurística te permite a ti atacar problemas que son bien conocidos, que son de dominio pequeño, y con esto muy buenos resultados. Entonces, el que tienen las heurísticas es cuando el espacio de búsqueda crece, o bien los problemas son combinatoriales, es muy difícil tratar de resolverlos con este tipo de técnicas porque hay una variable aquí que es súper importante y tiene que ver con la capacidad de cómputo. Si tú tienes la capacidad de cómputo, una heurística no te va a servir. Y aún así, aunque utilices algunas técnicas de, no sé, pues de máquinas virtuales de infraestructura como servicio, de plataformas como servicio, y montas tu heurística y tratas de resolver un problema combinatorial grande, no vas a tener muy buenos resultados, ¿ya? En base es que nacen estas tecnologías o este conjunto de algoritmos que se llaman metaheurísticas. Las heurísticas tienen relación a varias cosas y generalmente no se habla o no se conoce mucho la palabra metaheurística, pero sí se conoce la palabra optimización o tal vez programación con restricciones o algoritmos de optimización. Pero en definitiva, todo eso que estamos nombrando hace referencia a lo mismo, que son metaheurísticas. Ahora, es súper importante tener el conocimiento de qué es una metaheurística. Para eso, yo seleccioné la siguiente definición. Las heurísticas son procedimientos de alto nivel diseñados para encontrar, generar o seleccionar soluciones que son lo suficientemente buenas a un problema de optimización. Ahora, se dan cuenta, tengo subrayado ahí suficientemente buenas y eso tiene una explicación súper clara. Es porque las heurísticas son unos algoritmos específicos que no siempre te van a dar la mejor solución disponible dentro de un espacio de búsqueda, pero sí te va a traer una aproximación al mejor resultado. Esto explica por qué uno tiene que poner en la balanza qué necesitas hoy. Hoy se está requiriendo soluciones muy rápido y las heurísticas no son capaces de darlo porque requieren gran cantidad de cómputo. Sí, siempre llegar al óptimo, pero lamentablemente la capacidad de cómputo y el tiempo es lo que les juega en contra. Por el lado, por el metaheurística, la cómputo sigue siendo alta, necesitamos buenas máquinas para ejecutar un algoritmo metaheurístico, pero tienden a ser mucho más rápidas que una técnica heurística. Eso quiere decir que vamos a encontrar siempre soluciones, pero no vamos a encontrar la mejor solución óptima dentro de este espacio de búsqueda. Sé que estos conceptos como espacio de búsqueda, solución local, solución óptima, de repente tienden a ser un poco confusos, pero traigo un ejemplo que va a permitir de manera súper clara entender qué significa. ¿Ya? Aquí les voy a mostrar este ejemplito muy sencillo de lo que puede hacer una metaheurística. Una metaheurística algoritmo que en definitiva lo que va a hacer es siempre ir buscando soluciones. ¿Ya? En esto les estoy mostrando un conjunto de 6 elementos donde la mayoría de ellos pertenecen al conjunto de las frutas, ¿cierto? Entonces la tarea que va a tener específicamente la metaheurística en este punto es detectar son frutas y clusterizarla, ponerla dentro de un grupo. ¿Ya? Ok, entonces la metaheurística automáticamente va a tomar todas aquellas que son frutas y va a agrupar, dejando excluido el elemento que no lo es. ¿Ya? Ustedes pueden ver que la metaheurística vino, agrupó las frutas y dejó de lado el lápiz. Un elemento muy sencillo, pero lo que yo quiero hacer es que ustedes se den cuenta que había un grupo inicial, que era nuestro espacio de búsqueda,
que estaba por 6 elementos, y la metaheurística atacó ese grupo, ese espacio de búsqueda, y obtuvo soluciones. Las soluciones son cada una de las frutas agrupadas en un conjunto. Y él la cartó como una solución válida porque no cumplía con los requerimientos. En fin, ¿ya? Vamos a ir un poquito más en profundidad y vamos a definir un par de elementos que nos van a aproximar más al comportamiento efectivo de una metaheurística, ¿ya? Aquí el problema, aunque seguimos con las frutas, ahora el problema se trata de detectar cuál de estas frutas la menor cantidad de calorías. Es un problema de minimización. Lo que yo quiero encontrar es la solución a la fruta que corresponde o que tiene la menor cantidad de calorías, ¿ya? Para que pueda tener lo siguiente: A, que va a corresponder a un conjunto de posibles soluciones, y están todas las opciones con menor cantidad de calorías, ¿ya? Las frutas que tienen ahí ustedes dentro de ese conjunto. La factibilidad tiene que ver con aquellas soluciones que son o de acuerdo a las restricciones que nosotros definimos. Por ejemplo, restricción podría ser que sean frutas. Entonces, el lápiz es una fruta y por lo tanto es factible y por lo tanto no es una solución del problema, ¿ya? De los parámetros también tenemos, o de los elementos, tenemos A asterisco. A asterisco va a representar la solución óptima, o fruta con menor cantidad de calorías, ¿ya? Con restricciones que va a tomar la metaheurística para poder generar este concepto de búsqueda. Por ejemplo, que sean frutas rojas, o que sean frutas con, no sé, con perro, o que sean frutas con, etcétera. El hecho es que las frutas tienen que tener una clasificación. Esa clasificación o reglas para seleccionarlas, 6 en restricciones. Y por último está el tema de la función fitness. La función fitness me permite a mí determinar cuál es la cantidad de calorías de cada fruta. Todos estos son los que le permiten a la metaheurística inteligente, automatizada y a través de procesos estocásticos encontrar elementos puede cantidad de calorías. Ahora yo le voy a mostrar acá la cantidad de cada una de esas frutas, ¿cierto? La manzana 52 kilocalorías, la cera 50, el plátano 89 y la piña 50. Porque la mejor solución o la solución óptima o el asterisco corresponde a la sandía. La sandía tiene 30 kilocalorías. Entonces, si yo ejecuto un algoritmo metaheurístico y le digo que encuentre la fruta que tiene la menor cantidad de calorías, él probablemente, y esta es una palabra súper importante, probablemente me va a decir que la sandía es la que tiene 30 calorías. Probablemente va a encontrar la sandía. Pero como un algoritmo que tiene componentes aleatorias, también podría decir que son las cerezas o la piña, que son las siguientes con menor kilocalorías, ¿cierto? Entonces, este es el componente o el funcionamiento de la metaheurística. La metaheurística no entrenaste, a la metaheurística no le diste más parámetros que las restricciones y definiste tu objetivo y le dijiste, ok, trabaja. Y ella solita en algún momento va a decir la sandía y en otro momento te puede decir la cereza y en otro momento te puede decir las piñas. Porque efectivamente esas son 3 soluciones que son factibles, que son óptimas, pero sí cumplen con las restricciones. ¿Sí? Ahí está claro un poco el funcionamiento de la metaheurística. Cada eje de la metaheurística podría entregar un resultado diferente, siempre tendiendo a bajar la cantidad de kilocalorías. Perfectamente podría entregarte soluciones diferentes. Eso es muy importante porque hace que el comportamiento de la metaheurística no sea determinista. Y ahora un ejemplo práctico de cómo funciona la metaheurística aplicada a la vida real. Y es interesante porque ahí es donde se abren las líneas de investigación y de todo mucho más llamativo que decirlo, ¿ya? Entonces es un problema de la vida real. El problema real consiste en instalar la menor cantidad de antenas para poder cubrir la mayor área posible. Entonces, pensemos que nosotros tenemos que instalar antenas en alguna región, ¿cierto? En el cual está subdividido, y en cada una de esas subdivisiones yo pongo una antena. Si tú lo piensas,
efectivamente tomar una antena y ponerla en cada una de las subdivisiones o regiones o comunas con el fin de maximizar la cobertura. Pero sería muy caro, tendría un impacto monetario muy alto. Entonces, obviamente lo que yo siempre quiero hacer es tratar de gastar lo menos posible, pero para lograr el mayor área de cobertura, ¿cierto? Si yo en ese problema que me están dando de la real, empiezo a modelar a través de un problema matemático súper conocido que se llama Set Covering Problem o SCP. Ya, SCP obviamente intenta cubrir un conjunto de necesidades al menor costo posible. Eso funciona cuando estamos usando el SCP en su versión de minimización. ¿Ya? Es decir, quiero usar la menor cantidad de antenas porque la antena me cuesta plata, ¿cierto? Pero aumentar la capacidad de ellas. Obvio servicio a la mayor cantidad de personas. Este es un problema bien típico y sirve para varias aplicaciones. El último Set Covering Problem que tiene una que está definido dentro de la lista de los 21 problemas NP completo de CAP. Eso quiere decir que no pueden ser resueltos en tiempo polinómico, es decir, no le puedo poner a trabajar una heurística para que solucione el problema, porque simplemente no va a encontrar soluciones en un tiempo óptimo. No así. ¿Ya? De definición formal del Set Covering Problem es muy poquita matemática. Ahí ustedes tienen una sumatoria donde dos vectores, el primer vector, el C, que se definen los costos de instalar una antena en cada una de las subdivisiones, y el X es una variable binaria de decisión que me define si una antena salar o no. Entonces, la función de ella y la suma total me va a dar el costo que yo quiero minimizar. A sub i j corresponde a las restricciones por la variable de decisión. Tiene que cumplir una, es decir, que tiene que cumplir con las restricciones. Como ya les comenté, el vector X es un vector binario. Como lo pueden ver en la definición formal. Vamos a en lo pico. Imaginemos tenemos este mapa donde yo necesito instalar antenas. Una podría ser aleatoriamente instalar antenas, otra de las formas podría ser llenar una de esas subdivisiones con antenas para tener una cobertura total, pero es demasiado caro, ¿cierto? Entonces, lógicamente, queremos ahorrar plata a maximizar la cobertura. Si ustedes se dan cuenta, acá abajo la ecuación que yo pongo es una extensión de la sumatoria que les mostraba previamente. Acá se muestra clarito donde esto de instalar una antena en este sector es el costo por C sub 1 por la decisión. La variable de decisión puede tomar dos valores solamente, 0, 1. Entonces, si yo quiero instalar una antena ahí, la variable de decisión C sub 1 le voy a poner 1. Y, obviamente, multiplicarlo por el costo, me va a dar el real de instalar la antena ahí. Y así, por cada una de las subdivisiones de este mapa. Entonces podría haber antena, pero no tendría servicio, no tendría sentido. Eso es lo que queremos optimizar. Queremos minimizar la cantidad de antenas sobre nuestro mapa. Ok. Sumado a esto, complementario a esto, están las restricciones que les comentaba en el primer dominio. Si ustedes se dan cuenta, la primera línea, que está acá, hace que por lo menos, ahí está, por lo menos debería haber una antena instalada en la región 1, en la 2, en la 3 o en la 4, o en la región 1, o sea, en la comuna 1, 2, 3, 4, si pensamos que esto es una región. Si se dan cuenta, es bastante lógico, porque si miramos acá, esta es la región 1, esta es la 2, esta es la 3 y esta es la 4. Entonces, al instalar una antena en cualquiera de estos puntos, automáticamente toda esta zona va a quedar con cobertura. ¿Sí? ¿Entienden? Ya, es más reglas que definen el comportamiento de instalación de antenas que deberíamos tener, que son las que siguen a continuación. ¿Ya? La solución óptima a este problema sería instalar una antena en la sección 3, en la sección 8 y en la sección 9. Con eso, nosotros lograríamos tener cobertura en todo el plano, en todo el paño, disminuyendo la antena, maximizando la cobertura, logrando el resultado final. Entonces, este es el resultado que se espera de la metaheurística. Que la metaheurística diga, mire, en la 3, X8 y X9, usted instala una antena, es decir, igual 1.
la variable igual 1. O sea, en la sección 1, 2, 4, 7, 10, 11 no instalé nada, o sea, variable en 0. La metaheurística lo que hace es ir probando valores en estas variables de decisión para definir cuán bueno es su resultado. Este sería un resultado completo de la metaheurística. Simple, ¿no? Bueno, ahora les quiero comentar un poquito, a grosso modo, cómo se diferencian, cómo traen estas metaheurísticas y cómo se van clasificando, ¿cierto? Las metaheurísticas pueden estar inspiradas en la naturaleza, pueden ser de tipo trayectoria, bueno, ahí tenemos todas las clasificaciones, ustedes las pueden ver, pero dentro de las que están inspiradas en la naturaleza son las más famosas, como por ejemplo los algoritmos genéticos, la optimización basada en colonias de hormigas o ACO. Tenemos algún tipo de otros algoritmos que son bien interesantes. Es básicamente eso. Hoy día nosotros lo que más utilizamos son metaheurísticas o basadas en poblaciones o basadas en trayectorias. ¿Cuál es la diferencia principal entre ellas? Es que las metaheurísticas basadas en población parten con un grupo de soluciones al inicio de estas. O sea, se generan un grupo de soluciones y ellas van iterando y cambiando a medida que la metaheurística finaliza, perdón, avance. En trayectoria solo toman una solución y esa solución variando en el tiempo hasta encontrar una más o menos óptima. Literatura que pueden revisar al respecto y pueden tomar un poco más de conocimiento, pero es eso. Estos son los diferentes tipos de clasificaciones de metaheurística. ¿Ya? Aquí un par de ejemplos de las heurísticas más conocidas y voy a explicar muy por encima cómo funcionan para que tengan una idea de la inspiración que desde diferentes medios las metaheurísticas. En este caso particular estamos viendo el diagrama de un algoritmo genético, o GA por sus siglas en inglés. El primer paso consiste en tomar un grupo de soluciones a la cual se le calcula la función fitness, o sea, se define qué tan buena o mala es cada una de esas soluciones. Luego, ingresan el ciclo o al bucle, donde indica y se hace una selección, acá, la pueden ver, se realiza una selección de los individuos. Por individuos seleccionados se realiza un cruce, si no me equivoco, donde pares de soluciones dan origen a nuevas soluciones. Es casi cuando las células se combinan para generar nuevas células, ¿cierto? A algunas soluciones se les aplica una mutación, luego se vuelve a elegir cuál de ellas tiene un mejor fitness, finalmente se hace una revisión. Obviamente se verifica si ya encontramos una solución óptima o no, y si no, seguimos iterando. ¿Se dan cuenta cómo esto está inspirado desde la naturaleza y se le aplica selección, proceso y mutación? Es básicamente eso, más complicado que eso. Ahora, recordemos que estamos siempre con vectores de solución. Los vectores, generalmente, o en una parte de ellos, son binarios. Entonces, las operaciones, o los operadores de mutación, de cruzamiento, de selección, son bastante sencillos y son operaciones sobre vectores. La mutación no es más que el cambio de un bit de 0 o de 1 a 0, dada una habilidad de cambio. Eso es un operador de mutación, no es más complicado que eso. Entonces, es bueno, es muy simple de implementar y es bastante efectivo. Hay otra heurística bien conocida que es la ACO, o la colonia de hormigas, que está bajo la idea de que las hormigas cuando salen a buscar comida y van dejando un rastro de feromonas. Esa feromona está siendo más fuerte a medida que van pasando más hormigas por él. En definitiva, es lo mismo, esta es una solución de trayectoria, donde una solución va tomando peso o va ganando feromona a medida que pasan las iteraciones y se va volviendo una solución más básica, más correcta o más cercana al óptimo. Si se dan cuenta, en el esquema número 3, todas las hormiguitas están pasando por el mismo camino porque la feromona se volvió mucho más fuerte por ese camino. La armonía que quiero mostrarles ahora se llama Harmony Search y está inspirada en el proceso de improvisación de algunos músicos. De repente, así, es difícil encontrar la similitud de un algoritmo directamente, pero hay ciertos procesos que se hacen
tradicionalmente en la improvisación musical se pueden súper mapeables. Por ejemplo, yo podría mapear los músicos a las de decisión. Podría mapear un instrumento a una variable. Podría mapear las melodías a un determinado momento de tiempo, y la audiencia podría mapearla a la función de fitness. ¿Qué quiere decir? Que cuando los músicos interpretan una melodía, la audiencia va a decir si es buena o mala, ¿cierto? Esa melodía está en un tono determinado y yo puedo decir si esa solución es buena o mala. Entonces, una metaheurística podría tomar todos estos conceptos, implementar soluciones, verificar si esas soluciones son buenas o malas y ir improvisando nuevas armonías. La idea es que este es un proceso acumulativo poblacional, es decir, tiene muchas soluciones o muchas armonías. Cada armonía tiene de ir mejorando, dado que los músicos guardan en su historia o en su memoria áreas que han sido mejores. Entonces, cada nueva improvisación tiende a ser mucho mejor que la anterior. Y tanto, siempre vamos a ir buscando soluciones mejores en nuestro espacio de búsqueda. Muy sencillo. Obvia visión general, no me estoy metiendo en el código ni nada por el estilo. Esto es muy sencillo de implementar. Yo he implementado esta metaheurística desde cero, en no mucho código, y la verdad es que, no sé, son 2, 3 por anidados y no es mucho más que eso. Los por otro lado, son una cosa más interesante de hacer. Pero por atrás de todo este concepto y lo que hay, operaciones multivectoriales, no más que eso. Y ya acercándonos al final de la presentación, quiero mostrar un par de casos reales de uso de las metaheurísticas, y obviamente es que no vemos que están funcionando, pero sí son metaheurísticas, para dejar la inquietud a ustedes mismos y para ver cuándo en sus propios trabajos, en su vida, pueden ir aplicando metodología a la resolución de problemas. Por ejemplo, aquí estoy mostrando la asignación de turnos. Un par de personas, Renzo Pizarro y Jenny Rivera, trabajaron para utilizar metaheurística para la asignación de enfermeras a los centros de salud. Cosa que es bien, porque si tienes un staff grande de enfermeras, muchas salas, muchos servicios, entonces en realidad se vuelve complejo y es un problema bien típico de atacar con estas metaheurísticas. Otra cosa interesante son las redes neuronales, que tienen que ver en este caso específico con el ajuste de la distorsión de redes inalámbricas. Muy interesante, lo desarrollado por Elizabeth Aninao, con el profesor guía doctor Miraldo Rodríguez. Muchachos que se dedican a la investigación de heurística y inteligencia artificial. Muy, muy interesante. Ya cerrando este webinar, ¿qué es esta investigación del doctor Pedro Pinacho? Que me llamó mucho la atención porque también egresado en el área de seguridad, que él hizo una publicación de sistemas de indicadores artificiales para detectar intrusiones a redes. Entonces, en definitiva, lo que él definió son anticuerpos en redes de datos, que recibir ataques, los anticuerpos morían y luego se recuperaban, tal cual como en nuestro sistema inmune. Entonces fue interesante porque logró muy buenos resultados y además logró detectar ataques que no eran conocidos con una alta tasa de reconocimiento. Fue muy, muy interesante. Si quieren les puedo pasar el paper o bien para que ustedes lo sigan del sitio oficial. Por último, mostrar todas las áreas o las áreas más interesantes desde mi punto de vista están siendo resueltas por metaheurísticas. Por ejemplo, la asignación de tripulaciones, instalación de centros de emergencia, el vehículo, la admisión de barcos, la taxa de redes, evaluaciones de ensamblaje, los sistemas de comunicación de satélite y asignación de tráfico, y la segmentación de distritos políticos. Todos ellos y los respectivos autores han sido resueltos a través de metaheurísticas, lo cual es bien interesante, muy, muy interesante. Y esa situación, espero que les haya gustado, espero que tengan
de ir aplicando este tipo de algoritmos en sus trabajos para optimizar ciertos elementos y eso, muy interesante para que lo podamos discutir. Perfecto. Entonces, a Tim por su tema súper interesante que nos trajo y que nos está mostrando cómo están funcionando de las cosas hoy día. Me preguntan en el chat que pareció interesante que la pudieras abordar. Resulta, yo al principio que tú estabas haciendo tu tesis en función de esto. ¿Qué relación tiene tu tesis con la metaheurística? Si nos puedes contar un poquito. Sí, claro. En mi tesis tiene que ver con el uso de una metaheurística específica para la resolución de un problema conocido. La comparación de un valor específico se llama el parámetro de Bernoulli. Cuando se generan las soluciones al inicio de una metaheurística, se genera aleatoriamente. Entendí que al dar esta metaheurística, lo que se hacía era generar soluciones con una probabilidad fija de 0,5. Es decir, que la misma probabilidad de que un bit del vector sea 1. Entonces lo que fue variar esa probabilidad a lo largo de n iteraciones en la iteración de la población, dando que la población sea mucho más dispersa, que tienes al inicio con un valor de probabilidad alto de cambio, de éxito, muchos vectores con es decir, soluciones caras pero factibles, y hacia el fin soluciones mucho más baratas pero factibles. Pero lo que quiero es minimizar espectro mucho más amplio de soluciones que me permiten a mí ir escapando de óptimos locales y tratar de acercarme mucho más al óptimo global. Entonces, hice una comparación entre una metaheurística sin esta metodología y una metaheurística con este parámetro modificado. Los resultados fueron mucho mejores al tener una población más dispersa. Hacen si sabes de casos donde se esté aplicando la metaheurística en Chile, en empresas o gobierno o alguna instancia. Sí, básicamente, como les comentaba, el doctor Pinachos aplicó conceptos, FPGAs y cosas por el estilo, y este muchacho, utilizando metaheurísticas, logra definir la mejor forma de crear esos chips, de crear estas cosas y de generar los FPGAs. Y es muy interesante su trabajo. Entonces nos queda clarísimo. Me parece que no hay más preguntas en el chat, así que le damos las gracias a Agustín por esta sesión y hemos invitado a todos ustedes a la próxima sesión a fin de septiembre ya. Estamos haciendo una por mes a final de mes, específicamente el último jueves de cada mes, así que los hemos invitado a que con nosotros y ahí vamos a traer algún otro tema que pueda ser interesante en su desarrollo profesional. Nos vemos y hasta la próxima.